expocormadigital.cl. Expocorma es la feria bianual líder de América Latina del sector forestal, organizada por la Corporación Chilena de la Madera, Corma, fundada en 1952 como una asociación gremial que reúne a diversos actores del bosque y la industria. Potenciar una reactivación verde con foco en la bioeconomía, la sustentabilidad y una mirada de futuro de la reactivación forestal es la meta de la 20ª Feria Internacional Expocorma. Es por esto que hoy nos encontramos iniciando esta jornada con una temática muy relevante: bioeconomía y productos sustentables en base a madera. El cambio climático nos ha impulsado a reformular los procesos productivos para reducir su impacto, de manera que sean amigables con el medio ambiente. Es así como este seminario profundizará en el concepto de la bioeconomía, la innovación y el desarrollo sustentable, a través del uso de materiales naturales y renovables como la madera y sus derivados. Así como el sector forestal y maderero cuenta con grandes oportunidades para contribuir a través de la innovación a la mitigación de los efectos del cambio climático. Antes de dar inicio a nuestra primera presentación, recordamos a la audiencia que se encuentra conectada a través de Expocorma Digital que puedan realizar sus preguntas a través del chat, y a los asistentes que se encuentren de manera presencial que pueden realizarlo escaneando los códigos QR que se encontrarán en diversos puntos de la sala. Las preguntas se realizarán al final de cada presentación por expositor, por lo que es importante considerar que deben ser enviadas previo al término de cada charla. Asimismo, se comunica que las 3 exposiciones de este bloque se realizarán en inglés. Se realizarán con sistema de traducción simultáneo para la audiencia que desee esta opción. De esta manera, para iniciar con el seminario de bioeconomía y productos sustentables en base a madera, damos la bienvenida al primer charlista de este bloque, Fredrik Lindblad, jefe de desarrollo de mercados y negocios del municipio de Växjö, Suecia, que incluye el desarrollo de estrategias para la construcción en madera y la expansión de ciudades inteligentes. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria en la práctica del campo de la cadena de suministro, que incluye funciones en el Departamento de Comercio de Suecia, como también compromisos a nivel de Consejo de Administración, siendo consultora a nivel internacional, incluyendo la implementación de proyectos específicos relacionados con varios gobiernos, organizaciones gubernamentales y ONGs. Así también, la investigación académica de Fredrik se centra en los componentes de mercado y estratégicos que influyen en el proceso de construcción, lo que permite un aumento en las viviendas multifamiliares de madera. Esto incluye la adquisición, el desarrollo de estrategias, la logística, la gestión y la tecnología de la construcción. A continuación, damos la bienvenida a Fredrik Lindblad, quien se une a esta transmisión desde Suecia, presentando From Wood Buildings to Smart Cities, Sustainable Constructions and Wood Building Strategies, de los edificios de madera a las ciudades inteligentes, estrategias de construcción sostenible y de madera. Hello, Fredrik. Hola, Fredrik. Muchas gracias por participar en Expocorma. Es un placer tener tu participación hoy con nosotros como expositor desde Suecia. Muchas gracias por la invitación, Montserrat. Estoy muy contento de poder hablar y estar con ustedes, a pesar de estar al otro lado del mundo. Bien. Muchas gracias, Fredrik. Sí, el escenario es tuyo. Puedes comenzar a compartir tu presentación. Entonces, voy a compartir mi presentación ahora. Ahí estamos, ¿bien? Sí, perfecto. Bienvenido, Fredrik. Muchas gracias. Entonces, a partir de la presentación ya conocen el tema de mi charla y voy a tratar de compartir con ustedes la historia y el desarrollo de mi municipalidad y el desarrollo que tenemos planificado para el futuro. Construcción en madera
y ciudades inteligentes, construcción sustentable y estrategias de construcción como factor clave. Entonces, voy a contarles del ADN de nuestra ciudad, que ha sido un éxito. Como mencioné, hemos desarrollado una ciudad inteligente. Para los que conocen Vakua, los edificios que aquí tenemos son muy famosos. Si estuviesen acá, podrían ver que tienen una estructura muy particular. El punto de partida aquí, lo que nos llevó a la industria de la construcción en madera, ha sido un proceso bastante largo, pero primero que todo tenemos que tener un mercado para él. Hace mucho tiempo en Suecia hemos tenido un cambio gradual en nuestras organizaciones que nos ha llevado a una falta de viviendas para albergar a las personas que viven en la municipalidad. Entonces empezamos a pensar cómo podemos mejorar esto, cómo podemos cerrar esa brecha y enfocarnos en producir casas más grandes para albergar a familias de varios miembros, en lugar de casas individuales, que era lo que teníamos antes. Empezamos a analizar cómo apoyar este proceso y a medida que lo hacíamos, se empezó a aclarar para nosotros el hecho de que teníamos que tener un entendimiento más amplio de lo que esto puede conllevar desde la perspectiva de las normativas, pero también desde una perspectiva de transición de mercado, pues hay tantos factores que influencian el desarrollo del país. Hemos visto el último tiempo un aumento de viviendas que albergan a familias de varios miembros que se están construyendo ahora en Suecia. Como pueden ver en la diapositiva, aún tenemos mucho camino que recorrer. Tenemos un nivel estable, yo diría que un 90% de viviendas de concreto y un 10%, que es la línea azul en la parte inferior, para viviendas que utilizan un marco de madera. Una de las principales razones de esto, yo diría que en realidad son dos. Primero, el entendimiento y el conocimiento de lo que implica este tipo de viviendas y lo que pueden hacer, y las ventajas competitivas de la industria del concreto ha sido mayor, pues ya tiene la infraestructura. Entonces, estas han sido algunas barreras que hemos tenido que sobrepasar y analizar cómo podemos, como municipalidad, cambiar este hecho. Y hemos visto distintas posibilidades de desarrollo. Y lo que voy a hablar ahora es nuestro recorrido que hemos hecho. Pero esto puede ser transferible a otros procesos de cambio también. ¿Cómo pueden los gobiernos y las entidades públicas apoyar la construcción en madera en sus distintas áreas? Por supuesto, tenemos distintas herramientas. Pueden ser legislaciones, leyes, tarifas, subsidios. Todos estos instrumentos son los que nos han permitido cambiar cómo está evolucionando esto. Pero predominante es la competencia, el entendimiento desde la parte que proporciona las viviendas, que las solicita, y los constructores. En la municipalidad, al principio no se sabía realmente qué era la construcción sustentable en madera. Simplemente eran unas casas muy aisladas que estaban ubicadas en el bosque, muy tradicionales. Lo que tuvimos que hacer fue definir claramente nuestras intenciones para la industria. Y nosotros, como Municipalidad de Vakua, hicimos eso. Empezamos las primeras construcciones con marco de madera en el 2005. Y esto a este le han seguido distintos documentos de estrategia, uno el 2013, otro el 2018, que cada uno ha evolucionado desde la perspectiva técnica, desde el comienzo, a una perspectiva de integración de la sostenibilidad en la última versión del 2018. Al hacerlo, estamos apoyando a la industria, estamos diciendo, poniendo una bandera que dice: nosotros apoyamos la construcción en madera, de modo que las empresas pueden empezar a invertir en tecnología, porque ellos confían en lo que nosotros hacemos como municipalidad y ellos pueden ganar una economía de escala en su proceso productivo. Eso significa que pueden proporcionar módulos más baratos para nosotros,
Y también esto se traspasa a las personas, que son lugares menos costosos para vivir. Y esto es un factor clave. Esto ha sido destacado no solo en esta invitación a Expocorma, sino que también apareció en el New York Times. Y el hecho de que las edificaciones en madera fueran un factor clave para la sostenibilidad. No hemos podido hacer todo este trabajo solos, por supuesto, sino que es un proceso colaborativo de muchos socios. Un factor clave es que nosotros queremos pasar de un proceso de innovación cerrado a un proceso de innovación abierto, donde podamos compartir los factores de éxito, pero también compartir los fracasos para poder sacarlos del proceso totalmente. También es importante enfocarse en otras cosas que no solo la perspectiva económica. Tenemos que tener objetivos claros, tenemos que tener un entendimiento claro de las responsabilidades y cómo utilizar los recursos de los que disponemos en forma eficiente. Entonces, este ha sido un enfoque colaborativo desde el comienzo, desde 1955 hasta donde estamos hoy en día. Al principio, ahora estamos trabajando en una estrategia nueva que tiene que ver con ciudades inteligentes. Entonces, estamos avanzando aún más en nuestro camino. Estamos pasando de la construcción clásica de madera a una estrategia integradora que incluye la digitalización y ese tipo de cosas. Pero como dije, como municipalidad hemos tenido una base en nuestro programa de sostenibilidad. Entonces, tomamos las metas de desarrollo sostenible e hicimos una versión que aplica a nuestra propia municipalidad donde vivimos. Tenemos 5 metas y 5 desafíos. Desde la perspectiva de construcción en madera, tenemos la inteligencia climática y ecológica y la seguridad y la confiabilidad como factores clave. Queremos involucrar estos factores en la industria para que nosotros podamos hacer crecer nuestra ciudad y hacer crecer nuestro entorno constructivo. Pero también tenemos que entender que los recursos que vamos a utilizar tienen que ser utilizados en forma sostenible para que lleguen más lejos de lo que lo hacían antes. Esto va desde tener una solución sustentable de cosecha en el bosque hasta la cadena de la producción. Estamos analizando el proceso completo para poder crear una ciudad, una municipalidad donde las personas realmente quieran vivir, trabajar y ser felices en la ciudad y estar cerca de un entorno verde. Esto ha sido muy útil para el desarrollo de la industria. Pero también lo que ha sido un factor clave para nosotros es que cuando hacemos nuestro trabajo tenemos que tener la capacidad de medir y trazar y rastrear nuestro desarrollo, nuestro progreso, porque si no puedes medir los entregables, la verdad es que es muy difícil tener una meta. Lo que hemos hecho es que cada proyecto de construcción que se hace en la municipalidad tiene que ser probado utilizando un marco de madera como solución principal. Y luego analizamos las posibilidades de financiamiento. También tenemos la meta de que al menos el 50% de todo lo que se construye bajo el control de la municipalidad se tiene que hacer en madera. Entonces, al declarar esto, estamos apoyando la construcción en madera. Ustedes pueden invertir la industria y ser parte de nuestro proceso de desarrollo. Tenemos una larga historia de trabajo con arquitectos, investigadores, desarrolladores para compartir las mejores prácticas. Esto no se puede hacer en aislamiento. Tienes que pasar de la innovación cerrada a la abierta y compartir nuestros planes de desarrollo que tenemos para el futuro. Estos son algunos factores clave en el proceso. No todo se trata de sostenibilidad. No nos olvidemos de la importancia del proceso productivo y los beneficios de utilizar la madera cuando lo comparamos con el concreto. Es un material liviano, es fácil de distribuir utilizando transporte
transporte vehicular común y corriente. Entonces, es algo que podemos desarrollar el proceso productivo de forma distinta, utilizar metodologías distintas a las que se usa en la industria del concreto y así tener mejores productos y mejores soluciones. No todo es sustentabilidad, sino que hay tantos otros factores que están en juego aquí también. Lo que hemos hecho en Becua como factor clave es utilizar todos nuestros proyectos de desarrollo como ensayos para la industria, pero también para la academia. Entonces, tenemos grandes áreas edificadas que nos sirven de plataforma de investigación. Y vamos desde el manejo de proyectos y todo tipo de factores que están en verde, hasta el proceso de fabricación mismo de humedad, vibración y otros factores que se toman en cuenta y que están en la parte azul. Cuando vemos las percepciones del usuario final, tenemos la perspectiva completa del proceso constructivo, desde la planificación, el suministro, cómo se sienten los residentes viviendo ahí, y este ha sido un desarrollo muy interesante. Nos hemos dado cuenta que los impulsores aquí, cuando estamos viendo este tema de investigaciones, que por supuesto tenemos que tomar en cuenta el impacto medioambiental. Y en la municipalidad de Becua hemos dedicado terrenos únicamente para la construcción en madera con subsidios y utilizando un proceso de distribución de tierra donde nosotros como municipalidad podemos bypassear la industria privada y vender tierra específica a nuestros contratistas que van a construir en madera, donde les decimos tú tienes que trabajar utilizando tecnología de construcción en madera. Especificamos estos requisitos. La construcción de los camiones es bastante drástica. Si recuerda el gráfico que les mostré antes, en la industria del concreto había un aumento en ambos de un 20% de construcción en madera. Estamos viendo un cambio en favor de la construcción en madera y el desarrollo sostenible. Como dije, no solo se trata de ciencia técnica, que es fácil para los arquitectos y otro tipo de especialidades que se enfoque, sino que es importante ver también todas las áreas estratégicas del mercado. Y eso es lo que estamos haciendo ahora para poder seguir avanzando. Cuando ven la parte izquierda, tenemos estrategias de sostenibilidad. Esa es la historia de por qué construimos y de lo que hemos hecho en forma exitosa. En la parte derecha pueden ver la economía circular, marketplace, la energía, la digitalización que nos llevará a ciudades más inteligentes. Es ahí donde queremos ir. Queremos incorporar otros factores en nuestra estrategia de construcción sostenible en madera para poder llegar a este punto. Entonces, no se trata solamente de la construcción y el edificio en madera mismo, sino que ahora se trata de tantos factores que contribuyen a una sociedad sustentable en las ciudades inteligentes. Soy parte de un grupo en Suecia que está buscando ver cómo las ciudades del futuro se verán y a partir de 2050, y esto por supuesto es muy temprano y se ven algunos proyectos y vemos la digitalización, el cambio climático será un gran impulsor para nosotros. ¿Cómo podemos manejar aquello? ¿Qué esfuerzos tienen que hacerse para lograr para enfrentar estos desafíos? Y para nosotros, para que podamos construir y planificar nuestras ciudades, que también que los habitantes tengan una vida que sea sustentable a largo plazo. Entonces, estos son algunos de los factores de los cuales hablamos. También, ¿qué tenemos que desarrollar? Estas son las tendencias que vemos, pero tenemos que ser transparentes, tenemos que mostrar la información, compartirla, ser flexibles en la forma en la que pensamos y desarrollamos las nuevas ciudades y las nuevas construcciones. La incorporación entre políticos, las políticas y los negocios tiene que ser mucho más fuerte, puesto que será un factor
del éxito para la construcción en madera. Estos han sido elementos claves que en el pasado ya se han considerado también para apoyar nuevos modelos de negocios, para cambiar hacia el futuro. Tenemos que ver el mundo y los negocios y la ciudad de una forma distinta y también tener esta estrategia y perspectiva a largo plazo. Comenzamos en 1995 a ver esta estrategia y estamos aquí hoy en día dando el próximo paso, así que tenemos que verlo hacia más el futuro. Y la próxima prueba que tenemos en comparación a lo que hablamos anteriormente se llama Crossways, que es un nuevo concepto de Smart City. Es una gran área de nuestra ciudad que trata de incorporar nuevas soluciones, viendo la sustentabilidad como en energía como parte importante de aquello. ¿Cómo podemos utilizar métodos que crean energía sustentable y ahorrar energía que en baterías, por ejemplo? ¿Cómo podemos cambiar el sistema de escalas energéticos de una forma sustentable? ¿Cómo puede la circularidad energética de ciertos modelos apoyar el desarrollo de ciudades? Todo aquello, desde la reutilización de productos hasta completar nuevos desarrollos. Y este es el desafío mayor para nosotros también, porque no se trata solamente de un proceso directo desde esa perspectiva, sino que incluye diferentes compañías, no solamente en la industria de la construcción y en sus procesos, sino que también son otros actores. ¿Cómo podemos conectar las ciudades con sistemas ecológicos inteligentes? ¿Cómo pueden, por ejemplo, los habitantes vivir en una ciudad sustentable, compartiendo información, tener acceso a la información al alcance de la mano, que puede hacer su vida más fácil para vivir en una ciudad sustentable de una forma también sustentable? Y todo se conecta en un objetivo de sustentabilidad. Es mucho más complejo que simplemente encontrar soluciones para construir de manera más alta, por ejemplo, sino que hay que cambiar la forma de pensar y esto, por supuesto, es un proceso complejo. Pero existe una ruta hacia la transformación. Veamos, si uno ve la transformación, tenemos que cambiar desde la economía de desperdicio y ver a un proceso de negocios que sea distinto, utilizando un material sustentable que sea para los procesos de construcción, pero también optimizar el uso de los materiales que se necesitarán para elaborar el proceso, llevar a cabo el proceso, y también ver la vida útil que les queda a los edificios en los que los habitantes ya viven. Y en este punto de vista existen muchas oportunidades laborales y también soluciones que se pueden dar para, para ver dónde estamos hoy en día de estas tres estrategias, conectar todo aquello a la circularidad y la utilización de energía inteligente en estas ciudades. Tenemos que combinar el enfoque circular. Primero, el uso de la perspectiva de uso, y como mencioné anteriormente, esto es algo que se vuelve muchas veces bastante complicado porque uno tiene que ir paso a paso, no tratar de enfrentar todo al mismo tiempo, porque esto puede ser muy complejo. Hay que implementar pequeños cambios y colaborar con otras entidades en su país, como nosotros lo hacemos, pero también internacionalmente compartir la información para construir la ciudad sustentable del futuro. Y para nosotros aquí en nuestra ciudad, los factores de éxito primeros que vimos fueron en el ver la construcción de madera que nos pudiera llevar a la elaboración de un programa de construcción sustentable hacia una ciudad sustentable. Y la parte de las políticas se ha unido en este enfoque de la sustentabilidad para la construcción y sus programas sustentables. Hubo estrategias previas que impulsaron todo esto y tuvimos mucha suerte, puesto que vimos áreas que se han especializado en esto, donde tenemos eh, trabajo conjunto de academia, de la municipalidad, de negocios que hacen pruebas para ver las mejores estrategias de construcción. Y todos estos factores combinados han sido factores de éxito para nosotros,
para estrategias de construcción en madera, para construcción sustentable y sus estrategias, y para ir a avanzar en el desarrollo de ciudades inteligentes sustentables. Factores clave para nosotros. Pienso que la parte más importante es que nosotros continuamos compartiendo información por todo el mundo, porque estamos todos en la misma ruta, en el mismo camino, y tenemos que compartir información. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Frederick, por tu presentación con relación a estas estrategias hacia la construcción inteligente y sustentable y en ciudades de este tipo. We thank also. Lo lamento. Muchas gracias. Estamos encantados con la audiencia tan entusiasta que hemos tenido durante tu presentación, Frederick. Permíteme compartirte que tenemos algunas preguntas relacionadas con el tema que has presentado. La primera pregunta: ¿has pensado sobre exportar o transferir este modelo de promoción hacia proyectos regionales de desarrollo de ciudades? ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Esta es la información, esto es lo que estoy haciendo. Existen otros proyectos de estrategia sustentable de madera en Suecia y en el norte de Europa también. Nosotros comenzamos en 95 y es lo que hemos estado haciendo desde entonces. La manera más simple es seguir diferentes tipos de información, de fuentes de información que existen. Por favor, contácteme si necesitan más información específica, pero como les dije, es un proyecto, es un enfoque colaborativo donde podemos tener la posibilidad de presentar en estos foros, por ejemplo, o tener, por ejemplo, compañías comunas que nos visiten o que vengan contactar personas para compartir información. Existe otra pregunta: ¿qué ventajas concretas tiene la implementación de construcción en madera para los habitantes de estas ciudades inteligentes en términos de calidad de vida? Una pregunta muy interesante. En el proyecto de investigación acerca del cual hablé ayer, discutimos cómo podemos investigar los beneficios a la salud de utilizar la madera. Es un tema más o menos subjetivo, pero creo que es complejo, especialmente debido a que muchos habitantes no desarrollé un proyecto de investigación en el que hablaba con arquitectos y residentes en 500 departamentos en Suecia, algunos de concreto y unos de madera, y el 90% de los habitantes no tenía idea en realidad sobre la propia vivienda la que tenían, y los arquitectos tenían cierta apertura para conversar y todos estos elementos más o menos complejos, mientras que los eh, residentes querían algo cercano y una vivienda, y querían hablar, por ejemplo, de viviendas accesibles. Entonces no había mucha conexión. Entonces tenemos que tratar de acercar los dos mundos para poder establecer cierto diálogo, porque tenemos investigación técnica y también tenemos investigación sobre salud y sus beneficios. Y si las vamos uniendo, podemos tratar de responder de mejor forma a esas preguntas. Y en ese sentido, ¿tienen un plan de promoción educativa de la construcción sustentable para la población de esos países o de esos lugares, o desde el punto de vista académico, por ejemplo, en un enfoque social? Sí, sí lo tenemos. Existe mucha información pública en los proyectos que nosotros realizamos, así que tratamos de compartir la información, pero también viendo el mundo académico tratamos de incorporar el apoyo de proyectos de investigación y también de cambiar el contenido de cursos que se enseñan en las universidades para que se relacionen con nuestro enfoque circular, etcétera. Tratamos de hacerlo desde distintos puntos de vista. Muchas gracias, Frederick, por tu presentación nuevamente en esta feria de Expocorma. Es un
honor haberte tenido aquí como orador desde tu ciudad. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, muchas gracias. Espero verte pronto o en el futuro en proyectos por venir. Ok, adiós. Para continuar con este seminario, Bioeconomía y Productos Sustentables en base a madera, invitamos al segundo charlista de este bloque, Robert Schmitz, arquitecto y socio de White Architecture, diseñador reconocido en Suecia, donde ha obtenido diversos premios en esta disciplina, además de contar con una amplia experiencia en proyectos de importancia cultural y de gran complejidad. Algunas de las propuestas ganadoras en las que ha trabajado incluyen la sede de SEV, el nuevo edificio municipal de Tavi y el Centro Cultural de Skellefteå. Desde 2013, Robert es nombrado director de concursos de Estocolmo y forma parte de la dirección de la oficina estratégica. Antes de continuar con el segundo expositor de este seminario, se recuerda a la audiencia que se encuentra conectada a través de Expo Corma Digital que pueden realizar sus preguntas a través del chat y a los asistentes que se encuentran de manera presencial en el recinto, que pueden escanear el código QR que encontrarán en diversos puntos de la sala. Así también les recordamos que las preguntas se realizan al final de cada presentación por expositor, por lo que es importante considerar que deben ser enviadas previo al término de cada charla. Asimismo, se comunica que la siguiente exposición, al igual que la primera, se realizará en inglés con sistema de traducción simultáneo para la audiencia que desee esta opción. A continuación, damos la bienvenida a Robert Schmitz, quien se une a esta transmisión desde Suecia también, presentando Sara Cultural Center, one of the world's tallest timber buildings to date. Centro Cultural Sara Cultural Center, one of the world's tallest timber buildings to date. Hola, Robert. Hola. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí en esta versión de Expo Corma. Nos encanta tener tu participación como orador. Muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, ningún problema. ¿Pueden verla ya? Sí, pero no aún de forma ampliada. Ok. ¿Funciona ahora? Sí, pero no se ve en la pantalla completa. Ok, ahora sí funciona. Sí. Tienen... Aún tenemos el texto en la parte inferior. Ahora sí. Bienvenido, Robert. Muchas gracias. Voy a tomar desde donde Freddy se detuvo y voy a mostrarles un ejemplo de esta implementación de estrategia de madera de muchas comunas y municipalidades que están implementando, que han adoptado esta estrategia acerca de la cual Frederick estaba hablando sobre la colaboración y cómo poder construir de forma más sustentable. Les voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo más nuevo, de hecho, es Sara Kulturhus o Centro Cultural Sara. Este es un factor clave para la municipalidad de Skellefteå, para que fuera más atractiva la ciudad, para crecer de 70.000 a 100.000 personas habitantes en la ciudad en los próximos 10 años. Y se ubica en Skellefteå, es un edificio de 20 pisos de madera, es un edificio de altura, es el segundo más alto del mundo, si es que uno ve, depende de cómo uno lo cuente. Soy arquitecto, socio de White Architecture y he estado trabajando durante 15 años y pensamos que la sustentabilidad es el factor más importante cuando se trata del diseño. Para el año 2030 todos nuestros proyectos de arquitectura serán carbono neutrales por medio de un diseño de excelencia. Y lo hacemos trabajando de forma interdisciplinaria a través de todo el proceso de diseño. Lo que pueden ver aquí es en Suecia.
emitimos 10 veces más gases de efecto invernadero que lo que deberíamos. Y el sector de construcción es bastante responsable de esas emisiones. De hecho, el 21% provienen de ahí. Considero que es bastante importante que cambiemos nuestra forma de pensar y defendamos la forma sustentable para construir edificios. Y uno de los métodos es utilizar la madera en el proceso. Nosotros tenemos esta compañía y tenemos el poder de invertir o reinvertir nuestras ganancias en proyectos de investigación o proyectos que se basen en investigación. En 2019 nosotros invertimos 3 millones de euros en investigación y esto nos ha ayudado a mejorar el enfoque de sustentabilidad de nuestros proyectos. Nosotros le llamamos a esto White Research Lab o proyectos laboratorio de investigación White, que es el nombre de nuestra empresa, que se basa en investigación para construir en madera. Y una forma de implementar esto es presentar en competencias de diseño, y soy director de estos procesos. Y aquí tratamos de aprender las características de de la madera. Y yo trabajo en Helsinki y aquí el enfoque era aprender cómo las vigas de madera, por ejemplo, funcionan de mejor manera para tener un aspecto flexible, lo más flexible posible, para mejorar las construcciones. Y ahora el proyecto, hay una competencia abierta en la que queremos participar, es en Riga, Latvia. Es un proyecto de de un nuevo establecimiento, edificio de madera, que buscamos la forma de cómo crear una atmósfera cultural a medida que lo vamos desarrollando. Esto ha sido bastante exitoso. Volvamos a Suecia. Quiero mostrarles un ejemplo, el único ejemplo. Este es el edificio más alto de Suecia que existía antes del Centro Cultural Sara. Es una iglesia que se construyó en 1912. Tiene 34 metros de altura y esta iglesia se ha mudado, se ha cambiado de lugar hace poco y es un ejemplo solamente de cómo cuando uno trabaja con madera, cuán sustentable puede ser esto, porque no se queda solamente en un lugar, uno puede mudarlo, puede reensamblarlo en otro lado. Y esto ha sido una investigación para nuestro proyecto también, para este centro cultural. La ciudad de Skellefteå está en el norte de Suecia, al borde del Círculo Polar Ártico. Tiene un clima subártico con largos inviernos y veranos bastante breves. Tiene una larga tradición de construcción en madera. La ciudad está, y esto debido a que se encuentra con una gran abundancia de bosques que la rodean, y hay también industria minera y se ha formado industria avanzada de madera, y también tienen investigación y académica en madera como una rama incluso de la universidad local. Nosotros hemos aplicado estas estrategias de madera y en la ciudad se están aplicando, lo que les permite investigar si es que es posible hacer proyectos de madera antes de que comiencen a desarrollarse incluso. Lanzaron una competencia internacional en 2016 eh, para este proyecto de centro cultural para poder hacer que la ciudad fuera más atractiva. Esta ciudad tiene una herencia de construcción en madera bastante extensa, ya que se encuentra rodeada de bosques. Y en el centro de la ciudad, durante los 60s y hasta los 90s, muchas de estas construcciones fueron demolidas y se las reemplazó por construcciones de concreto, perdón. Y esto nos hizo pensar en cómo volver a traer la madera a la construcción en la ciudad. El sitio es la cuadra más central de la ciudad. Es una ciudad no muy extensa, pero aún así está al lado de la plaza central y la estación de trenes. Y se buscaba que fuera un edificio cultural cuando se hizo el plan en 2005.
pero la ciudad aún no había decidido qué hacer como parte de este mismo proyecto. Y este fue un factor clave para atraer o establecer un establecimiento cultural que fuera multiuso dentro de un solo edificio en la ciudad. Trabajamos con esta estrategia para trabajar. Es un programa bastante amplio y en esta ocasión lo concentramos para un solo lugar y tratamos de hacerlo como una parte de la ciudad, no solamente como un edificio al que uno va cuando va a ver un espectáculo. Este edificio tenía que vivir e interactuar con la ciudad y amplificar la vida urbana a sus alrededores. Y la forma en la que lo hicimos fue crear nuevos espacios públicos bajo techo y crear un nuevo hito para la ciudad, pero en una forma completamente nueva. Y aquí es cuando la madera se volvió crucial para trabajar en este proyecto, puesto que el material es algo que las personas de la ciudad conocen, les es familiar. Que enmarca la plaza, un área donde se puede ver esta construcción en madera en la fachada que va hasta la parte superior. El programa son 17.000 metros cuadrados de centro cultural y 13.000 metros cuadrados de hotel y conferencia, con muchos escenarios para distintas artes, una galería de arte, una biblioteca, y en la parte baja los centros y el hotel que concentra la parte alta del edificio. Es de niveles divididos, tiene 2 niveles de entrada. Entonces, en el primero es el que da hacia la plaza principal, acá es donde está la biblioteca y el lobby del hotel. Y luego hay un escenario tras esto. Luego tenemos una gran escalera en el centro que conecta estos 2 espacios, y desde aquí pueden ir a los distintos lugares de operación del edificio. Al comienzo esto no se planificó en la competencia, sino que es algo que nosotros decidimos después para que las personas de UCLF tuvieran un lugar para ir a reunirse e interactuar sin tener que pagar por ir. Entonces, que fuese un punto, un mirador hacia la ciudad de UCLF. Y todo el foco se puso en hacer esto con la madera lo más expuesta posible para poder apreciar la textura de ella. En el segundo nivel tenemos un gran foyer que va conectando el edificio y los distintos espacios de exhibición y escenarios que tenemos disponibles, que están ubicados en el centro del edificio. Hemos trabajado con gran flexibilidad. No quisimos ponerle nombre a ninguna de las distintas salas que están disponibles, porque queremos que las personas las adapten y la usen como a ellos les acomode. Por ejemplo, acá estamos en el foyer, donde esta escuela de danza hace sus ensayos durante el día. Y nosotros pensamos que eso es un uso fantástico del espacio. Potencialmente no lo concebimos así. No pensamos en esto. Les gustó tanto la atmósfera que ahora están usando esto como punto de ensayo. También hemos trabajado con muchas escaleras conectando la biblioteca con el foyer del hotel. Y tenemos distintas operaciones que van en conjunto al mismo tiempo, distintas actividades o algunas que incluso trabajan en conjunto, y hay nuevas colaboraciones y conexiones que se han realizado culturalmente dentro del edificio. Durante el proceso de diseño usamos muchas imágenes digitales para poder realmente explicar esto a todos nuestros stakeholders de lo que nosotros estábamos hablando y de lo que queríamos expresar con el edificio. Esta fue
una visión temprana del proceso de diseño y este es el resultado final, el día antes de abrir a operación. Como pueden ver, hemos logrado mantenerlo bastante similar a lo que nosotros en un inicio concebimos. La diferencia en los cielos es una expresión de cómo optimizar los materiales. Aquí tenemos la madera, que es la que soporta la presión, y el acero es el que soporta la tensión, y esto crea una forma abstracta que recorre el edificio y le da una atmósfera distinta donde se reconoce el centro cultural por esta estructura. Tenemos también esta sección de 6 escenarios que recorre el edificio. Pueden verlos en azul. Son 6 escenarios. Casi todos están ubicados en el nivel 2 para que puedan tener acceso todos desde el mismo punto. Están todos comunicados entre ellos. De modo que se pueden utilizar doblemente, digamos, interactuando con los espacios abiertos. Este es el día anterior a la inauguración. Este es el escenario más grande, lo llamado escenario número 1. Tiene 1.200 asientos y se construyó completamente en madera. Si se paran en el lugar de la orquesta y ven al techo, son 30 metros de altura. Es una sala bastante grande y amplia, mucho espacio el que creamos acá. Hemos trabajado mucho en cómo optimizar la experiencia acústica con las paredes, con paneles acústicos y logramos este patrón para alcanzar ese fin. Son de madera sólida que crea una atmósfera táctil también, donde las personas en realidad quieren acercarse a tocar el material. El hotel está en la parte superior, sobre el nivel del suelo, arriba de la escalera principal, que está a la entrada del edificio. Tiene 208 habitaciones, un centro de conferencia, gimnasio, spa, 3 restaurantes y otras cosas. En cada nivel tiene 18 módulos prefabricados que están apilados uno encima de otros, estabilizados entre ellos. Y el núcleo del orificio del ascensor también está hecho en madera laminada cruzada. Las habitaciones del hotel, para poder hacer esto, logramos trabajar de forma tal que nuestro propósito en realidad era poder ver y expresar la madera en el interior. Esto es de la competencia del 2015. Y aquí está la imagen del resultado. Como pueden ver, hemos trabajado mucho en expresar la madera. Esta es la madera que utilizamos para la construcción de las paredes y el techo, que es madera laminada cruzada. En el nivel 20, que es el más alto, hay un spa y junto a él un restaurante. Este espacio es público en el sentido que cualquiera puede subir a ver la visión muy bonita que se tiene de la ciudad desde el nivel superior. Neutralidad en carbono, por supuesto. Hay muchas emisiones y tenemos la huella de carbono, pero también tenemos que tener una huella de carbono inversa para contrarrestar esto con energía renovable y secuestración de carbono, que es lo que hace la madera, ¿cierto? Y también trabajamos con otros tipos de energía renovable, por ejemplo, eólica, hidráulica. Y de acuerdo a nuestros cálculos, nuestro edificio es carbono neutral durante su proceso de fabricación. Capturamos el doble de carbono del que producimos, considerando el transporte y la construcción.
Entonces, esto es realmente un resultado fantástico. Y de hecho, este edificio en realidad es carbono positivo, que es fantástico. Es una variedad de soluciones. Por ejemplo, tenemos 27 tipos distintos de columnas y paredes. El edificio completo es de madera. Tenemos una base de concreto, pero el resto de las paredes y los elementos verticales que soportan la carga está fabricado en madera. Teníamos que poner algo de concreto en los niveles superiores para evitar que el edificio se ladeara o se moviera. No es por estabilización, sino que es más bien por seguridad. Y aquí también podemos ver 13 pisos de módulos de CLT prefabricados en 3D. Esto nos ha permitido una construcción bastante rápida, en 73 semanas de montaje de las estructuras de madera. Se construyó en 13 segmentos distintos, porque no utilizamos protección contra el clima, entonces nosotros teníamos que proteger los techos bastante rápido. Como pueden ver, la madera nos ha permitido tener grandes elementos. También el más grande es de 27 metros por 3 y pesa 12 toneladas. Y con una grúa lo pudimos construir. Y esta era la construcción del escenario número 1. Lo único es que cuando tienes estos elementos grandes son sensibles al viento. Entonces teníamos que tener cierta protección al construir esta sección del edificio. Acá pueden ver un módulo de una habitación de hotel que fue prefabricado en una fábrica a 40 kilómetros a las afueras de Ukaleftje. Todo se produce localmente, es abeto de la región misma. Se fabricó en un entorno seguro, de modo que todos nuestros socios, los stakeholders, pudieran ver y aprender de esta primera edición cómo incluirlos en los edificios. Pero esto es lo que nosotros tenemos en el edificio mismo, de hecho, entonces es algo muy interesante de ver. Con respecto a los módulos del hotel, hay poco más de 200 unidades similares, entonces tenemos mucha cantidad con pocas variedades de diseños. Se puede hacer un montaje paralelo mientras se construye. Al mismo tiempo puedes estar construyendo en la fábrica los módulos, trabajas en un entorno de seguridad controlado y también puedes tener un mejor manejo de la logística y de los protocolos de trabajo. En la fase de producción no ha habido ninguna queja con respecto a los vecinos. Es una construcción bastante silenciosa y nos tomamos mucho menos de lo que nos hubiésemos tardado si hubiésemos hecho en concreto, por ejemplo, lo que nos permitió ahorrar mucho dinero. La sección inferior es un marco de madera de CLT y la parte superior una fachada doble, que trabaja como pilar en invierno y reduce el calor en verano. Los requerimientos con relación a incendio, el edificio tiene escaleras de evacuación. El edificio ha alcanzado el sistema sueco para evacuaciones y cumple con todos los requerimientos. Uno puede, por ejemplo, escapar del edificio en menos de 20 minutos en caso de un incendio. Se puede evacuar por completo.
cuando uno tiene una forma nueva de pensar en construcción, ha empoderado a todo el mundo en este proceso. Tenemos preguntas, hemos preguntado sobre formas de métodos de trabajar, si es que este edificio funcionará mejor o no. Tenemos que comprender las características de la madera para que podamos optimizarla en cada uno de sus detalles, diría yo. La compañía local de energía también ha trabajado en conjunto al crear una innovación en el sistema energético, diciendo que no solamente no se trata de un edificio de madera, sino que se conecta a toda la ciudad, a la red de la ciudad con electricidad y con calefacción y ventilación también, y esto nos ha permitido ser lo más eficientemente posibles que podemos ser, ya que Suecia tiene una certificación verde y nosotros la hemos alcanzado, la más alta, y así también hemos implementado baterías con la colaboración de una compañía local de baterías para poder almacenar energía en el mismo edificio. Este proyecto es uno de 17 que nos muestra, se ve en una sala de conferencias en la COP26, que inspira edificios sustentables para un futuro sustentable, y espero que también les inspire a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación tan interesante, Robert, con relación a la construcción de madera y en particular el Centro Cultural Sara. Muchas felicitaciones, como te dije anteriormente, porque consideramos que es un proyecto fantástico. Y we would like to also thank our audience that's connected and also who are at Expocorma as well. Robert, permíteme decirte que tenemos muchas preguntas, de las cuales nosotros mismos respondimos durante tu presentación, pero también tenemos otras. Y la primera es que ¿cómo ha sido como para ti como arquitecto, parte de un estudio de arquitectura, de alcanzar la neutralidad de carbono o una huella de carbono inversa? ¿Cuáles son los retos que tienes en adelante para el desarrollo de ciudades más sustentables y edificios para diseño arquitectónico y urbanístico? Desde el comienzo nosotros no teníamos, porque nosotros queríamos que este edificio fuera lo más sustentablemente posible, y nuestro objetivo era hacerlo, o para hacerlo, era hacerlo con la mayor cantidad de madera posible, porque era la mejor forma de poder capturar dióxido de carbono, diría yo. Pero tener esta mentalidad nos permite alcanzar otros encargados de proyectos de desarrollo y poder trabajar con otros métodos que pueden reemplazar el concreto y el acero. Tenemos muchos proyectos nuevos en curso que han cambiado la forma de construir en madera, por ejemplo. Y la segunda pregunta es, las regulaciones en Suecia, no hay problemas para desarrollar este edificio, hablando de los requerimientos de seguridad por los incendios, por ejemplo, si es que no hay algún tema al que prestarle especial atención. Por supuesto, nosotros tenemos que asegurarnos de la seguridad con respecto a los incendios, pero lo bueno es que en Suecia es una regulación basada en la performance de los materiales y no en los materiales en sí. No hay una secuencia de materiales, por ejemplo, que se regulan en sí, sino cómo se comportan. Por lo tanto, uno tiene que probar que el edificio puede resistir los incendios durante cierto tiempo. Y eso fue un desafío. Pero la madera es un muy buen material porque uno puede calcular qué tan rápido se quemará, por ejemplo, cuán lento se quemará en nuestro caso. Y hemos estado trabajando con CLT, que es bastante gruesa, tiene un espesor bastante grande y como tiene capas, se protege del incendio tres veces más, por ejemplo, que madera común.
y eso ha sido algo positivo para que nosotros trabajemos en este proyecto con relación a este punto. Otro tema, por ejemplo, es el punto acústico, cómo trabajamos con ello en madera, y también lo hemos estado trabajando. Y en ese centro cultural yo me imagino que, claro, hay conciertos, obras de teatro. Por supuesto, las paredes del teatro son de 1 metro de espesor. Y claro, se trata de una especie de caja, pero bastante gruesa, pero eso permite el aislamiento acústico. Y la última pregunta, ¿cómo ha sido la recepción de los y las habitantes de este lugar? Sí, ha sido fantástica. Es un edificio amplio, grande, construido en madera. Ustedes en Suecia tienen una gran tradición con madera como material de construcción, y también pensando que es un edificio para el público en general también, ¿cierto? Sí, es un edificio público y ha sido creado para el pueblo, la población de Skellefteå, de esta ciudad. Y creo que este es el primer edificio en Suecia que tiene tanta madera en su construcción, y trabajamos y que se trabaja desde el punto de vista arquitectónico. No es una fábrica, por ejemplo, sino que hay un lugar. Existen algunos lugares deportivos que se construyen en madera, pero fue un elemento clave para que nosotros pudiéramos desarrollar este edificio con ese enfoque para la comunidad. Hemos cambiado todo el esquema de la ciudad, así que tenía que ser amigable y bonito, y de eso es lo que se trata en la madera. Muy bien, Robert, muchas gracias de nuevo por tu participación en esta feria de Expocorma. Es bueno haberte vuelto a ver. Nos vimos la Semana de la Madera el año pasado, así que nuevamente, como siempre, un honor. Muchas gracias por haberme escuchado. Que les vaya bien. Moving on with this seminar on bioeconomics and sustainability based on wood, we would like to give the floor to the third speaker, Tommy Niemann, who's been working for over 20 years in a developing in the sector in chemistry products and bioplastics. He has proposed to reduce worldwide emissions in 1 gigaton and to transform the production of plastics towards bio-based. Creación de cadenas de valor, disrupción, tecnología de materiales en cuanto a bioplásticos, bioquímicos y biocombustibles. Adicionalmente, cuenta con un máster en Química y Tecnología de Polímeros de la Universidad Tecnológica de Helsinki, Universidad Aalto, y actualmente se desempeña como CCO de Woodley hoy. Antes de continuar con el tercer y último expositor de este seminario, se recuerda a la audiencia que se encuentra conectada a través de Expocorma Digital, que pueden realizar sus preguntas a través del chat, y a los asistentes que se encuentran de manera presencial, que pueden escanear el código QR que se encuentra en diversos puntos de la sala. Las preguntas, como se ha hecho anteriormente, se realizan al final de cada presentación por expositor, por lo que es importante que sean enviadas previo al término de cada charla. Asimismo, se comunica que la siguiente exposición también se realizará en inglés con un sistema de traducción simultáneo para la audiencia que desee esta opción. Damos la bienvenida a Tommy Niemann, quien se une a esta transmisión desde Finlandia, y a continuación nos presentará Woodley, Transforming the Plastic Sector with Recyclable Wood-Based Plastics. Woodley, transformando el sector del plástico con plásticos reciclables a base de madera. Hello Tommy, it's a pleasure. Hola Tommy, es un placer saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Estamos viendo tu presentación, así es que bienvenido a Expocorma, Tommy. Muchas gracias. Voy a hablar de Woodley y cómo hemos transformado el sector de plástico con plásticos en base a madera reciclables. El nombre de la empresa y del producto es Woodley. Y tenemos la ambición
que para el 2035 tendremos 10 millones de toneladas de Woodley en el mundo. Esto representa un pequeño porcentaje del plástico, pero para poder alcanzar necesitaremos al menos un 5% de la capacidad de producción de celulosa. Para el reciclaje, sin embargo, podremos alcanzar el reemplazo del 15% de plástico de origen fósil 5 veces cada año hasta llegar a 6 millones de toneladas. Al hacerlo, obtendremos un mercado con un valor de más de 100.000 millones de dólares si logramos alcanzar esta meta. Al mismo tiempo, a medida que producimos plástico en base a madera que ha absorbido dióxido de carbono de la atmósfera a medida que ha crecido, ponemos este dióxido de carbono en los productos y cuando los reciclamos, creamos una piscina de 100 millones de reducción de CO2 en el reciclaje de plástico. Esto es una cantidad enorme relacionada a la producción del plástico hoy en día. Woodley es un plástico transparente, carbono neutral en base a madera completamente nuevo. Decimos que es carbono neutral porque es la forma más fácil de comunicar que cuando llevamos el material al mercado, la producción y las emisiones son levemente más bajas que el dióxido de carbono almacenado en el producto y esperamos hacer que sea completamente positivo el producto en el futuro, introduciendo cada vez más materia prima biodegradable en el producto. Somos una startup finlandesa con varias patentes y aplicaciones. Actualmente tenemos un equipo de 7 personas y desarrollamos y producimos Woodley. Hemos lanzado los primeros productos en Woodley el año pasado en una aplicación de embalaje y nuestro modelo de negocio es vender nuestros gránulos y licenciar nuestro IPR a nuestros socios. Woodley está hecho de celulosa certificada y tiene un biocontenido de 40 a 60% actualmente. Esto se debe a que partes de Woodley aún es de origen fósil debido a los componentes que utilizamos para hacer el termoplástico de celulosa. En términos de findería, nos enfocamos en el reciclaje. Woodley no es biodegradable ni compostable, sino que nos enfocamos en recolectar el material después de su uso, separarlo del flujo de plástico general y reciclarlo. Es fácilmente reciclable mecánicamente, al menos 5 veces, y esto no muestra efectos en el producto. En términos de incineración, las emisiones son 70% menores con respecto a el plástico de origen fósil. Para lograr la carbono neutralidad que tiene el material de Woodley. Woodley es un granulado y se puede producir y convertir con equipo ya existente, ya sea por soplado, por extrusión, moldeo por inyección, moldeo por soplado, térmico, impresión 3D. También puede ser producido y procesado con altas temperaturas, similar a los materiales fósiles. Y esto también permite una alta velocidad de producción. También hemos aprendido a través de nuestros estudios de consumidor es que cuando promovemos este tipo de material con los descargos adecuados en el mercado, pagar una prima por tener un material sostenible es alcanzable y es probable que las personas compren este material, es más alto comparado con los materiales convencionales. Nuestros socios han utilizado cosas como que es mejor para la naturaleza, que es carbono neutral, biodegradable. En términos de fin de vida,
siempre estamos en Woodley viendo la oportunidad de reutilizar. La reutilización de los materiales es esencial para la economía circular y así reducir la cantidad de recursos que se utilizan para producir los materiales. El reciclaje, principalmente el reciclaje mecánico, también puede ser químico o gasificación, por ejemplo, también se puede utilizar. Y finalmente, el desperdicio es la opción menos deseada y la que evitamos a toda costa. Así es como nosotros vemos el futuro del plástico en general. En los años que vendrán, a medida que crezca el reciclaje y cada vez haya más materiales biodegradables disponibles para la producción de plástico, habrá muchas fuentes para materia prima y biomasa destinada al plástico. La lignocelulosa de origen de madera como Woodley puede ser una fuente. Los almidones y azúcares, ya hay materiales como PLA y PET. Y esto se está haciendo de azúcares y almidones. Aceites naturales pueden transformarse en hidrocarburos y básicamente entonces en cualquier tipo de plástico. Y luego tenemos, por supuesto, mucha biomasa y desperdicio orgánico disponible en la naturaleza y el dióxido de carbono de la atmósfera que se puede utilizar para producir plástico. Si producimos 40 millones de toneladas de polímeros biológicos y nos aseguramos de que se reciclen 5 veces cada año, resultarán en 240 metros cúbicos de plástico, que se vuelve 40% de biocontenido en estas 240 millones de toneladas de plástico que se producen al año hoy, en base anual. Entonces, esto es como nosotros lo vemos, una combinación de reciclaje y el uso de materiales biodegradables para la producción del plástico. Creemos que aquí está el futuro. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que haya suficiente materia prima? Primero, tenemos que utilizar solo bosques que se manejan en forma sustentable. Utilizamos distintas formas y residuos. En una presentación anterior era material de construcción, trabajo de construcción. Pero siempre hay otras piezas de madera que salen de la construcción que podemos utilizar en nuestro proceso para producir plástico. Hay otras fuentes de celulosa también y tenemos que mantener la biodiversidad, continuar reforestando y detener la deforestación para asegurarnos de que haya suficientes bosques disponibles para las distintas aplicaciones. Luego pasamos a la fase de producción. Detenemos la alimentación de compuestos fósiles para el plástico. Usamos los materiales en forma eficiente y múltiples veces. Estamos introduciendo y bypaseando nuestro esquema. Entonces, si hay un producto fabricado de Woodley que ya no es deseado en el mercado, un paquete antiguo, un envase antiguo, lo vamos a retomar, lo vamos a tener de vuelta y nos vamos a asegurar de que este sea reciclado. Luego tenemos, desde la perspectiva de los consumidores, los plásticos son reunidos y separados y luego podemos utilizarlo nuevamente para hacer nuevos productos plásticos, minimizando las pérdidas de los sistemas cerrados. Es parte esencial del ciclo. Y una cosa, por supuesto, es como estamos produciendo un biomaterial valioso, no queremos la incineración o el vertido de los plásticos, sino no tendría sentido, puesto que podríamos continuar utilizando estos productos y reciclándolos. Estas son las únicas formas en las que nos podemos asegurar de que haya suficiente materia prima para todos los empaques y envases que necesitemos cuando tengamos que pasar a materiales de fuente fósil a materiales biológicos. Y les voy a mostrar algunos empaques a partir de Woodley. El año pasado lanzamos un empaque de flores, un envoltorio para una cadena finlandesa que está entre una de las 100 más sustentables del mundo. También lanzamos un envase para ensaladas y hierbas con una marca también finlandesa.
En estos envases de plástico delgado estamos usando de propileno, propileno orientado y PET en estas aplicaciones que ha reemplazado Woodley. Hemos lanzado envases de salchichas también fabricados con Woodley. También tenemos empaque de textiles para una empresa llamada Black Moda que se pueden producir con o sin colgador. El colgador también está fabricado a partir de Woodley. Tenemos envases termoformados para insumos de pesca que reemplaza en este caso los envases de PET. También hemos fabricado piezas electrónicas en 3D. Aquí pueden ver un audífono eléctrico. También tenemos cajas que se moldean con inyección, que reemplaza al polipropileno, y en otras aplicaciones hemos reemplazado el PS, el PC y el ABS como este tipo de envases. Woodley es extremadamente versátil. Se puede utilizar y lo hemos hecho en distintos casos. Si vemos todos los plásticos que se producen en el mundo y el volumen de plástico que se produce, y si vemos la lista de plásticos que tenemos acá, que son los que hemos reemplazado con Woodley, estos representan el 94% de todos los plásticos que se utilizan en el mundo. Además, hemos reemplazado 2 componentes de poliuretano con una capa de Woodley. Entonces, Woodley se puede utilizar para reemplazar prácticamente cualquier tipo de plástico utilizado en muchas aplicaciones. Otro ejemplo de termoformado es para una máscara facial con una densidad de 83 milímetros. También hemos fabricado botellas para productos cosméticos con moldeo por inyección. Acá también tenemos moldeo por inyección, vasos, un vaso que se puede lavar en el lavavajilla para evitar los vasos plásticos de un solo uso, y envases de cosméticos para maquillaje. Estos fueron algunos ejemplos de moldeo por inyección. Si vemos alguna aplicación de film, para algunas compañías de bebidas, hemos estado produciendo estos tipos de productos y adhesivos laminados para, por ejemplo, mermeladas o cervezas. Y también hemos trabajado con otras compañías en etiquetas para botellas de agua, para el método de revestimiento de extrusión. También hemos estado trabajando para recubrir papel, y también tenemos Woodley laminado en tablas para distintos tipos de empaques, y esto de hecho para embalaje de electrónicos. Esta fue entonces una explicación de qué es Broadly. Aquí están mis datos de contacto y estaré feliz de responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Tommy, por tu presentación interesante y por estar aquí también como orador en ExpoCorma 2021. Permítame decirte que tenemos algunas preguntas, y la primera es: ¿cómo fue durante la pandemia del COVID de aplicar Woodley como un reemplazo de plásticos en un tiempo en el que, dadas las condiciones, muchos implementos higiénicos eran solamente de un solo uso y se tenían que desechar? Bien, por supuesto, la pandemia del COVID produjo algunos retrasos en el desarrollo del proyecto y no podemos
y al mismo tiempo algunos proyectos han estado avanzando más rápido que lo que pensábamos. Y, y esto ha ido aumentando también. Una cosa que COVID también ha hecho aumentar es la necesidad de higiene en varias aplicaciones. Y tenemos, por ejemplo, hemos hecho un paquete para sándwiches frescos, para aplicaciones de tiendas, y el pan, por ejemplo, se mantiene comestible por un tiempo más largo y reduce el desperdicio de alimentos con esta aplicación, y, al mismo tiempo mantiene todo dentro de los estándares higiénicos. Y han tratado de implementar este material Woodley en hospitales, por ejemplo, eh, e insumos. No, en realidad no hemos visto el sector farmacéutico ni médico. Ok. La otra pregunta es, de todos los ejemplos, ¿en qué área has visto que el uso de Woodley sea más probable que aumente? Podemos hemos visto que existe mucho interés en, en- en objetos de moldeo por inyección y film de recubrimientos, y eso ha sido bastante interesante. Por ejemplo, empaquetado. ¿Es un producto exportable o es mejor producirlo de forma local? Ya lo estamos exportando a varios continentes en todo el mundo, entonces no solamente está disponible aquí en Europa. Estamos dispuestos a conversar con cualquier cliente, y con nuestro plan de crecimiento de 10 millones de toneladas, una producción de esta altura para 2025, buscamos tener fuentes de producción en todos los continentes. Pero claro, tomará su tiempo. Por supuesto que sí. Muchas gracias por tu presentación tan interesante con relación a Woodley. Fue bastante inspirador. Muchas gracias. De nada, sí. Y un gusto conocerte. Sí, igualmente, muchas gracias. Agradecemos también a la amplia audiencia que se encuentra conectada y a quienes nos acompañaron durante todo este seminario de manera presencial y conectados a través del streaming de Expo Corma Digital. Y así damos por finalizado el seminario Bioeconomía y Productos Sustentables en Base a Madera. De esta misma manera, agradecemos también a todos quienes nos acompañaron de formato híbrido. Los invitamos a continuar participando de todas las actividades de esta 20ª versión de Expo Corma, Reactivación Verde, Bioeconomía y Sustentabilidad. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.